La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. Queridas y queridos oyentes de Habla Perú Habla, ha pasado un año entero de programas que los sábados a las 7 de la noche llegan a sus casas y corazones, y hoy día queremos cerrar con broche de oro el 2022 para abrir con el corazón y con la mirada también el futuro que nos espera en el 2023. Tenemos un programa que será sobre el fin de año y los peruanos y la peruanidad, que es algo que nosotros o frente a lo cual tenemos a veces reacciones ambivalentes, porque se va un año que ha sido muy difícil, el año de la cuarta dosis, el año de cambios políticos sustanciales, un año en el que pues creo que hasta 3 presidentes hemos visto transcurrir y en el que nuestra vida también ha tenido muchos aconteceres importantes. Entonces, el programa de hoy lo dedicaremos a recordar algunas de nuestras temáticas importantes, también algunos de nuestros invitados queridos y también lo que nosotros tenemos como expectativas frente a lo que ha sido este año difícil, duro, complejo, importante y lo que esperamos del año que viene. Por mi parte, creo que el 2022 ha sido un año de retos, no todos vencidos, pero que han permitido trazar una rutina, además de una ruta para lo que viene inmediatamente. Nosotros los peruanos tenemos la particularidad de que el 31 a las 12 reventamos cohetes. Este año los cohetes han empezado antes y creo que van a seguir después. ¿No es cierto, querido Humberto? Sí, de hecho, claro, uno dice un año es un año y ya, pero hay años que no son un año y ya, ¿no? Este 2022 realmente un año complejo, complicado también, pero digamos, cuando uno la ve en perspectiva, no podría ser menos después de algo tan grande que ha acontecido para la humanidad, que es esta pandemia, que no solamente por el tema de la amenaza biológica que ha significado, sino la forma como hemos respondido los seres humanos, las organizaciones, los gobiernos. Y yo creo que dentro de eso hay una forma particular, nuevos paradigmas están en ciernes, nuevos paradigmas de ver las cosas, nuevos paradigmas para organizarnos, para sentir, nuevos paradigmas también de la política, ¿no? Tal vez un año en que podría haber ocurrido también cosas más críticas, ¿no? Porque estamos saliendo de una crisis. Creo que es un año en que también se muestra esta resiliencia que tenemos los peruanos y los seres humanos para las crisis. Entonces, un año de todo. Y creo que sobre eso vamos a conversar ahora. Adelante, Marco. Sí, sí, yo también comparto esta lógica del recuento, ¿no? Del recuento de... Yo me acuerdo de una película, creo que era Día de Entrenamiento, ¿no? Día de Entrenamiento me parece que era una película con Denzel Washington o algo así, de lo que me estoy acordando. Pero yo creo que ahora estamos asistiendo, sobre todo desde que Perú habla ya que va a cumplir 7 años, ¿no? Estamos asistiendo en este último lustro en particular a años de entrenamiento, ¿no? Nos estamos entrenando y nos estamos entrenando en muchas claves, ¿no? Porque yo diría que si la posmodernidad dejó un legado, era básicamente entrenarse para una modernidad cada vez más inestable, ¿no? Pero ahora que ha salido el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace pocos meses, poquísimos meses, con un título bastante tremoroso, ¿no? Dice, tiempos inciertos, vidas inestables. Entonces, yo creo que este año, como decía Humberto, como decía Hugo, ¿no? Del recuento, del todo, ¿no? Es un año de entrenamiento precisamente en una clave en la que uno siente que lo inestable y lo incierto cada vez tienen un común acuerdo un poco perverso y global además, pero que lo sentimos tan fuerte en nuestro país, ¿no?
Lo sentimos tan tectónicamente como los Andes, ¿no? Como los Andes que tenemos en nuestros cuerpos y nuestras mentes, y que no hay que olvidarlos, ¿no? Porque a veces al hacerlo, comenzamos a desandar eso que Víctor Jara decía, ¿no? Cuando cantaba, yo no quiero una patria dividida, ¿no? Y creo que desde esta perspectiva que abordamos en el programa, siempre buscamos eso, ¿no? Buscamos una cohesión desde esta exploración emocional de entrenamiento que siempre realizamos, ¿no? Entonces, dicho eso, y con las premisas de mis queridos hablantes, ¿no? Con el que siempre será un gusto conversar y departir y entender y comprender y reflexionar, pues nos vamos a la pausa y regresamos en nuestro programa de fin de año y los peruanos, ya con nuestras primeras referencias y pautas del programa. Puede considerarse el 2022 como el año en que los peruanos volvimos casi a la normalidad. Se flexibilizaron las medidas sanitarias, más gente retornó a la presencialidad en sus trabajos y los estudiantes regresaron a las aulas. Federico Arnillas, sociólogo y consultor internacional. Para el retorno creo que hay que bajarle la ansiedad, creo que hay que señalar que es un espacio que no va a ser igual que antes, aunque nos gustaría que fuera, y que en ese entorno hay que aprovechar las cosas que se han tenido en el distanciamiento para reconocer qué se ha aprendido y sobre esta base reconstruir vínculos, ¿no? Sin embargo, los peruanos vivimos también muchas turbulencias en el plano político. Es por eso que temas como la peruanidad y las emociones o la peruanidad frente a los cambios han sido abordados en el programa. Soledad Escalante, filósofa y docente universitaria. La crisis no se agota en la resolución de un problema, vive con nosotros. Pero esto no es un tema que tenga que angustiarnos, es un tema que nos lleva a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir fortaleciéndonos como ciudadanos para poder enfrentar las crisis que van a venir. Sin embargo, sí es importante tener la capacidad ciudadana de ver qué es lo mejor para todos. Con la pandemia hemos visto que algunas aficiones despertaron y por eso tuvimos curiosidad por conversar acerca, por ejemplo, del incremento de la movida coreana entre los jóvenes peruanos o de la llamada cultura otaku. La familia, la comunicación, la educación y sus relaciones con la peruanidad son nuestros temas bandera, así como reflexionar sobre el arte y elementos tan peruanos como, por ejemplo, nuestra papa. Selfia Obregón, directora del CITE Papa. Toda esta promoción del Día Nacional de la Papa ha hecho que el sector esté en crecimiento. Hoy día estamos sobre los 92, yo digo como 95 kilos de consumo persona año, per cápita promedio. Aquí en el mercado de Santa Anita, hoy día ingresa en promedio 1.700 a 2.000 toneladas de papa por día y todo eso no lo consumimos. Y es más, del 2005 al 2022, a pesar de los temas de pandemia, un producto que ha mantenido su volumen y precios competitivos para los productores de la papa. La peruanidad analizada desde distintas aristas ha sido y será el fin de nuestro programa, porque escuchándonos nos entendemos mejor. Sigamos con Habla Perú Habla en Nacional. Bueno, los programas de este 2022 han sido muy ilustrativos, ¿no? Han dado muchos elementos. Yo recuerdo, por ejemplo, este programa que hicimos sobre la Amazonía, en el que me quedo con una frase de Roger Conrill, ¿no? Cuando además él decía que le podíamos decir, Roger, ¿no? ¿Se acuerda? Que era muy, muy interesante, esa entrevista fue muy buena. Y esta referencia que hizo a la relación entre religión y Amazonía a mí me sigue resonando, ¿no? O sea, cómo se había transformado la perspectiva, que es una perspectiva que dice mucho a nivel global, sobre esta dinámica protestante que era muy avanzada hace 100 años, pero que ahora se torna más, digamos, compleja, ¿no? Con una serie de situaciones que decantan fundamentalismos, lógicas conservadoras, y que con lo católico había sucedido una cosa inversa. Esa referencia de Roger Conrill me pareció genial realmente,
para graficar una actualidad que además tenía tanta relación con el espacio amazónico. Y luego también, por supuesto, cómo no recordar un programa que también hicimos en relación al arte, ¿no? Y que el programa terminó siendo un protagonismo del barroco alucinante. Eso fue no tan lejos en el tiempo, ¿no? Y fue muy, muy interesante cómo terminamos hablando de la clave barroca, del arte, ¿no? La pintura, con un curador tan especial como Buntins, ¿no? Entonces, los programas van dejando estas huellas tan especiales, estos elementos, digamos, que son alentadores, porque se combina, yo diría, una clave que siempre tratamos de darle a los programas que tiene que ver con esta, podríamos llamarlo, emoción reflexiva, ¿no? O cómo logramos esa compenetración entre lo que sentimos, lo que articulamos y lo que opinamos. Y creo que eso termina siendo muy, muy bueno, ¿no? O sea, esa amalgama que se logra, que yo diría, también hay que ser sincero, no siempre se logra. Pero cuando se logra, es realmente maravilloso. Sí, Marco, realmente, digamos, cuando uno le da una mirada a los programas que hemos tenido este año, ¿no? Se va asentando ese fondo que tiene nuestro programa de Habla Perú Habla, ¿no? Claro, por el tema de la pandemia pasamos a un formato más virtual en la que hemos tenido, bueno, no hemos tenido la participación tan directa de las personas. Sin embargo, digamos, el tema planteado siempre recoge algo inquietante, algo que realmente tiene de fondo también una mirada de varias posibilidades, una mirada que puede tener varias perspectivas y que conecta con este tema de la peruanidad. O sea, el tema de la construcción de la peruanidad no es un tema simple, no es un tema que tiene que amalgamar muchas particularidades de los peruanos. Vamos entendiendo esta multiplicidad de formas de ser peruano. Por ejemplo, creo que nuestros programas de la Ronda Bicentenario en este año han sido muy, muy importantes. A mí me gustó mucho en el que tocamos, por ejemplo, el tema de Huamachuco, ¿no? Porque, claro, esto es una región en la que realmente aparece en el escenario como muy poco presente, sin embargo tenía una potencialidad muy grande y justamente el hecho de haberla debilitado políticamente por intereses particulares, pequeños, cómo hizo perder, digamos, una gran oportunidad de integración de una región que es la Sierra Norte del país, pero al mismo tiempo esa resistencia que hay a nivel cultural. Entonces son temas que te hacen como repensar el país, repensar la sociedad. Luego, por ejemplo, como otro tema que a mí me pareció también genial, digamos, es el tema de las madres ante la diversidad en las orientaciones sexuales, por ejemplo, de los chicos, ¿no? Que es un tema que también, de hecho, pareciera que separa a los peruanos, ¿no? Pero que en el fondo hay elementos de unión y que el país y la sociedad está resolviendo sus grandes heridas, ¿no? Y planteándose un país también que mira hacia adelante, que mira a los costados, que integra, ¿no? Parecía, por ejemplo, en uno de los programas que las personas, los invitados podrían ser irreconciliables en ese punto de vista. O sea, sin embargo, el programa terminó siendo con un potencial integrador grande porque va aludiendo a eso más profundo. Entonces yo creo que nuestro programa trata de descubrir ese fondo común que vamos teniendo los peruanos, aún con nuestras diferencias políticas, obviamente, ideológicas,
regionales, en estas subculturas que alberga nuestro país. Eso hace que nuestro programa sea un programa siempre crítico y que nos permite empezar con una hipótesis. Yo creo que eso es un poco la experiencia que tenemos los hablantes, de que empezamos con una idea, pero en la conversación con nuestros invitados la idea se va ampliando, se va extendiendo, se va haciendo más consistente, ¿no? Y creo que ese formato que también hemos incorporado más recientemente, de tener respuestas del público a preguntas muy concretas, que también nos marca un poco cómo va pensando la gente sobre estos diversos temas, ¿no? También nos permite analizar en profundidad. Entonces, esta idea de un programa de conversación crítica, de conversación que va construyendo un sentido de peruanidad, me parece que es el alma del programa. Uno de los programas más importantes que tuvimos en este año fue uno en el que invitamos a Rolando Arellano para hablar sobre los limeños de hoy. Vamos a escuchar un fragmento de ese programa para poder tener también hilo que cortar con estas memorias que vamos haciendo de lo ocurrido en el año. Lima es una ciudad tremendamente cambiante, es una ciudad que ha crecido muchísimo. O sea, si nosotros nos vamos solamente hace, qué sé yo, 50 años atrás, de decir, una décima parte de la edad que, digamos, española de Lima, veríamos una ciudad que es, qué sé yo, 3 veces más pequeña, una ciudad entre, qué sé yo, un poco más de 4 millones de habitantes, en la cual estaban llegando básicamente miles de familias migrantes, ¿no? Que venían rechazadas pues por la reforma agraria, por Sendero Luminoso, etcétera, que son nuestros abuelos o nuestros padres, dependiendo de la generación en que estemos. Y a partir de ahí viene una epopeya inmensa, ¿no? Que es conquistar el Arenal, crecer, tener hijos que ya son limeños, entre una mezcla entre limeño, que escucha la música, qué sé yo, tropical, etcétera, de la zona, pero que también lleva el huayno en la sangre, ¿no? Y que somos esa generación intermedia que algunos llaman chicha, ¿no? Pero es una chicha que tiene que ver con chicha morada, chicha de jora, chicha es una chicha mucho más amplia, que son los que están entre 40 y 60 años, que ya vivieron en una ciudad medio sintiéndose rechazados, pero ya sintiéndose parte, ¿no? Es la ciudad de los Chapis, la ciudad de Chacalón, si quieren. Pero ahora la gran mayoría de Lima son la tercera generación, que son los nietos que ya nacieron en Lima, que claro, que tienen los abuelos ayacuchanos y la abuela, qué sé yo, de Amazonas, etcétera, pero que se sienten limeños y que son un poco esta mezcla del Perú, que es la nueva nación peruana, de alguna manera, que se está formando gracias a esa llegada de gente de todas partes a esta ciudad. Yo creo que Lima sí es el Perú. En realidad, si nosotros podemos decir que Lima es la ciudad serrana más grande del Perú, es la ciudad costeña más grande del Perú y es la ciudad selvática más grande. O sea, no hay ninguna ciudad del Perú que tenga más gente de esas regiones que Lima. Y de hecho es más serrana que costeña, ¿no es cierto? Y si tú ves, la mayoría de la gente vive en cerros en Lima. Eso es preandes, eso uno dice Lima es costa, pero en realidad la mayoría de nosotros vivimos en los cerros que son parte de los Andes, es el preande. La diferencia con respecto a las ciudades propias, digamos, a las provincias, es que aquí nos hemos mezclado, Humberto. Casi no encuentras a ningún limeño puro, en el sentido de ser nacido de hijos, abuelos, de limeños, pero tampoco es muy raro encontrar a un limeño que sea hijo de huancaínos, nieto de huancaínos, etc. Entonces, de alguna manera hay una obligación de ser el Perú. Yo creo que también es el momento de devolver a las provincias todo lo que Lima ha ido ganando y que empezara también a transmitir ese desarrollo de Lima hacia las provincias. Miren qué interesante lo dicho por Arellano, tiene de alguna manera una relación directa con el espíritu de Habla Perú Habla,
Nosotros, desde Radio Nacional, los sábados a las 7, contamos con reflexiones sobre la peruanidad en general. Y esas reflexiones siempre están poniéndonos en contacto con el mundo de las regiones. Muy bien mencionó Humberto a propósito de la Ronda Bicentenario, que no es otra cosa que una invocación a las regiones para que ellas sean las protagonistas de nuestro programa, como lo ha sido la salud, la educación sentimental, la educación inicial, cuántos asuntos que han hecho que nosotros reflexionemos sobre nuestro país, sobre los peruanos, sobre la peruanidad, con una intensidad coral, porque son en realidad las voces de quienes invitamos, que pertenecen precisamente a esas regiones, que habitan cualquiera de las zonas del país y que nos hablan desde su experiencia como peruanos, de una peruanidad compartida, compleja, hermosa, fragmentaria, unida, con todas las características de lo que ocurre hoy en un país como el nuestro. Habla Perú Habla tiene esa virtud extraordinaria, que es salir y emerger de la voz de los peruanos. Sí, Hugo, yo quería, respecto a lo que había dicho Rolando en aquella ocasión, comentar algo, digamos, en diferentes claves, ¿no? Me acuerdo mucho que Rolando Arellano, en agosto, creo que era el 2017, me parece que una entrevista que le hacen en Día 1, del periódico El Comercio, Rolando dice algo así como, para penetrar el mercado hay que pasar de artista a artesano, de Picasso a Brito. Esa es la frase de Rolando. Y esa frase me parece tan potente en su análisis sobre la peruanidad y sobre lo que, digamos, connotamos, ¿no? Lo que sentimos, lo que nos va caracterizando, porque no hay que olvidar que en el año 75, cuando le dan el Premio Nacional de Cultura a un artesano ayacuchano, retablista, López Santay, se genera pues toda una polémica, ¿no? Entonces los artistas limeños ofendidos, ¿no? Dicen, ¿cómo le van a dar el Premio Nacional de Cultura a un artesano? Y pasan, digamos, 50 años en promedio, y la característica artesanal termina siendo tan importante para ese crisol de elementos que implica un espacio como Lima en el Perú, y como el Perú en general, en sus propias conexiones e interacciones de ciudades que las tienen, ¿no? Y creo que además no solo es eso, sino que el rasgo artesanal aporta otro elemento adicional que tiene que ver con, digamos, el sentimiento religioso asociado a la peruanidad, que no ha dejado de crecer en todo este tiempo, ¿no? Si uno pensaba la cuestión religiosa hace 50 años, pues uno decía, bueno, esto es algo básicamente asunto privado, ¿no? Creo que en la Edad Media decían algo así como, el libre examen hace que la fe se convierta en un asunto privado. Pero hoy, en el mundo y en el Perú, ese es un asunto, digamos, también central. Y creo que tiene que ver con esta relación entre lo artesano, lo sagrado, lo religioso, que es tan profunda, ¿no? Y que tiene tantos milenios en curso, ¿no? Entonces, me da la impresión que ahí hay una clave importante de lo que significa la peruanidad hoy por hoy, a partir de una frase tan rotunda como la de Rolando, que me da la impresión que está, digamos, reflejando, como lo hizo en la entrevista que le hiciéramos, como lo hizo en relación a esa transformación, ¿no? A ese sentir, a esa hibridez y a esa mezcla que nos hace tanto bien, y que sin embargo, a veces pues queremos ponernos en una clave, para seguir la línea de Humberto, ¿no? Clínica, refractaria, ¿no? Nos queremos poner de costado, y eso no es posible, ¿no? Eso no es posible. Por más alientos que a veces quieran darse desde diferentes claves socioculturales, ese es un asunto, digamos, que habría que siempre tenerlo en cuenta como algo que no es bueno y que tampoco es posible en buena cuenta. Bueno, hay una indicación de la producción para dar pase a una encuesta que hemos preguntado a la gente por sus expectativas respecto al 2023. Damos pase a la encuesta y luego volvemos con los comentarios. Se restablezca la paz, el orden en nuestro país, ¿no? Y que se mejore bastante la economía. Que el país
salga de esta crisis. La expectativa que tengo es para un cambio de vida, ¿no? De un cambio para bien para todos. Mis expectativas para el 2023 son laborales, encontrar una mejor chamba que ya se adecue a mi carrera. Estoy estudiando ingeniería y que pueda ya ejercer mi carrera, que es lo que más me apasiona. Que mejore la situación económica en el país, que haya más empleo, que desaparezca la delincuencia que nos abruma, que los gobernantes hagan algo por esta situación. Bueno, para el 2023 yo espero que en nuestro país tenga estabilidad económica, estabilidad política, que nuestros gobernantes hagan un buen trabajo, que no haya corrupción, que hagan todo con transparencia y sobre todo que ya se solucione el tema de las protestas. Que mejore el país, ¿no? Haya más trabajo, más estabilidad y que las empresas sigan invirtiendo acá en el Perú. Que se regularice ya las cosas, ¿no? Todas estas matanzas, estas huelgas, estos paros, toda esta incertidumbre que nos tiene a todos nosotros preocupados, ¿no? Es justamente un día hoy en el que estamos, un día de quiebre, digamos, del año 2022 para pasar al año 2023. Claro, también podríamos decir es un día nada más, pero es un día de reflexión de lo que pasó y es un día también de expectativas de lo que viene, ¿no? Y en eso podemos, y hemos escuchado lo que responden nuestros oyentes a esta pregunta, ¿qué esperamos para el 2023? Y entonces lo que hemos escuchado de nuestros oyentes es varias, ¿no? Me parece que están sobre el tema de que se estabilice el país, ¿no? O sea, también hay otros temas que son temas ya de cosas estructurales que siempre son un anhelo de nuestro país, es que mejore el tema de seguridad, la situación económica, ¿no? Que siga creciendo. Incluso ahí alguien dijo que sigan invirtiendo en el país, lo cual también hay un reconocimiento de que de alguna forma el país crece, ¿no? Hasta ideas un poco más personales, ¿no? Por ejemplo, alguien decía tener una mejor chamba, ahora sí trabajar en lo que realmente estoy capacitado, ¿no? Lo cual también significa este año como que hubiera sido como muy de transición, muy provisional, no solamente en términos políticos, que claro está que es un año complicado, pero también para las personas en general. Esta salida de la crisis pandémica creo que ha reflejado también una situación de incertidumbre que los peruanos estamos esperando que se reduzca esa incertidumbre y que haya más estabilidad, ¿no? Por ahí sería mi interpretación de estas respuestas de los peruanos sobre sus expectativas para el 2023. Sí, yo creo que nos vamos al corte y regresamos para continuar con este programa de recuento de nuestro 2022 y las proyecciones para el 2023. Este 2022 ha sido un año de retos y nuevos aprendizajes para los peruanos. La peruanidad se manifiesta en distintas actividades y hay muchas maneras de pensarla y repensarnos como peruanos. Podemos hablar de peruanidad a partir de un acontecimiento histórico, pero también desde el cine, las artes plásticas, incluso desde el humor y la diversidad. Y todos fueron temas incluidos en la agenda de Habla Perú Habla en Nacional. Queridas y queridos oyentes de Habla Perú Habla, estamos de vuelta despidiendo el año 2022 y recibiendo el año 2023. Hemos escuchado a nuestros oyentes y Humberto ha hecho un análisis muy bonito junto con Marco de las expectativas que tienen los peruanos relacionados con el próximo año. Y estas expectativas son sumamente interesantes porque de alguna manera están alineadas también con los temas que nosotros hemos venido trabajando durante el año en Habla Perú Habla. Las expectativas laborales, las expectativas de solución de crisis política, las expectativas con relación a la desaparición de la inestabilidad, de la necesidad de retomar
los ritmos de inversión y los ritmos de crecimiento, tanto como estos asuntos fuertemente relacionados con la desaparición de la delincuencia, la búsqueda y el hallazgo de paz y de vida. Son asuntos que los peruanos siempre deseamos que nos acompañen durante el nuevo año, y lo trazamos como expectativas con relación a nuestra propia actividad y nuestra propia acción, y lo que esperamos de otros peruanos en la construcción de esta sociedad que nos acompaña. En el año 2022 hemos tenido unos programas súper interesantes relacionados, por ejemplo, con el arte, la apreciación del arte, la creación artística, la relación con el mundo de la producción artesanal, las estéticas de las regiones, junto con la estética que se conecta con lo global y que está fundamentalmente conectada con la modernidad. El Perú es un país, y siempre he escuchado esta definición, de artistas, de poetas, de músicos, de gente que desde su espacio creativo está trazando una imagen de la peruanidad siempre positiva y siempre balanceando sus argumentos, sus imágenes, sus colores, con una realidad complejísima a la que estamos permanentemente enfrentándonos. A mí me pareció muy especial este programa que acerca de la diversidad en general planteamos, y quería reflexionar un poco sobre esto. Muchos de los programas de Habla Perú Habla empiezan pensándose temáticamente en un eje y terminan en otro. Eso me parece maravilloso, de la forma como transcurren las conversaciones con nuestros invitados en Habla Perú Habla. Hablamos de arte y terminamos en estética, hablamos de política y terminamos en ética, hablamos de romance y terminamos en desamores, hablamos de política y terminamos en cuestiones sumamente vinculadas a lo cultural y a lo económico. Y es que este programa tiene una vocación interdisciplinaria, intercultural, intersticial, sobre todo, y espero que siga ocurriendo esta magia, este milagro de la conversación que nos deriva a distintas otras líneas temáticas, porque muy bien obedece esto al tipo de invitados que tenemos. Para todos, la preocupación sobre la peruanidad es tal que nosotros estamos claros que abordarlas desde un solo punto de vista es imposible. Y por eso es que en cada programa se despliegan argumentos que provienen de distintas disciplinas o van hacia distintas áreas. ¿No es cierto, Marco? Sí, y precisamente en esa clave es que ahora vamos a escuchar el audio de un representante del colectivo Familias por la Diversidad Sexual, precisamente en la clave en la que tú estabas haciendo la referencia, Hugo. Así que sin más preámbulo, escuchamos el audio. Crecemos con tanta ignorancia sobre este tema que yo, siendo mamá y habiendo criado un niño así, yo mismo lo llevé a diferentes etapas de la vida a psicólogos, pensando en mi ignorancia también que eso se podía corregir. Y pues simplemente por eso te puedo decir que no es que se corrija, se nace o no se nace. Y desgraciadamente por la ignorancia que tenemos sobre el tema, pensamos que se debe corregir como si fuera malo, y no es malo. Es un ser humano como cualquiera. Yo quisiera que eso entienda la población, y basta ya, por el amor de Dios, de tanta calumnia, de tanto dolor, porque para aceptar nosotros como mamás, los padres o las madres, y los mismos chicos, hay dolor, mucho dolor, porque justamente por la ignorancia que es sobre el tema y por toda la calumnia y la mentira que nos tiran día a día, ¿no? Eso es lo fuerte, ¿no? Que es el día a día, no simplemente es una situación aislada. Usted ve las redes sociales y hay alguien que publica algo acerca del tema, ¿no? Y eso es, y por ejemplo, ahora en el mes del orgullo ya ni te imaginas, ya era mejor no ver las redes sociales, ¿no? Es duro realmente, ¿no? Y yo les agradezco hoy por la invitación, porque creo que es importante, como antes usted dijo, de que es necesario que pongamos nuestra cuota de amor en la humanidad. Yo te voy a contar una frase que me dijo mi hijo antes de irse del país. Me dijo: gracias, porque hay una María de antes, una mamá de antes y una mamá después. Creo que fue un antes y un después, ¿no? Creo que me quedo con una frase que dice: falsos profetas vendrán en mi nombre, solo mi verdadero rebaño me reconocerá, y Dios es amor. Dios nos invita, y si morir en la cruz fue porque viviéramos con dignidad, con amor al prójimo, ¿no?
Creo que al final entendí eso y hizo que abrazara a mi hijo con el amor que necesitaba en ese momento. Con todo mi prejuicio, con toda mi ignorancia, con todo mi dolor, pero hizo que abrazara a mi hijo, ¿no? Y en el camino entendí, hice mi proceso y hoy simplemente queda una mamá orgullosa, una madre orgullosa que crió bien a un hijo con valores, con principios, con un amor con el prójimo que es increíble, porque mi hijo jamás ofendería ni siquiera con una palabra a un amigo o un hermano, nunca lo haría, porque lo eduqué bien a mis hijos, ¿no? Creo que me quedo con eso. Eso es lo que yo quisiera transmitir en esta entrevista que me están haciendo hoy, ¿no? Simplemente dejar en claro mi mensaje como mamá, qué es lo que realmente queremos, ¿no? Ojalá Dios quiera que, no sé, nos escuche el presidente, el Congreso, y una vez por el amor y necesitamos leyes que protejan a nuestros hijas, a nuestros hijos, ¿no? Cuánto quisiera que, como les dije antes, la igualdad de hecho se pueda dar en nuestro país, que nos hace mucha falta ya. Tanto dolor creo que debería acabar para los chicos, chicas que desgraciadamente son pocos los privilegiados que tienen, como siempre ellos dicen, ¿cómo quisieran tener una mamá como nosotras, ¿no? La mamá, la asociación, las mamás que podemos visitar a nuestros hijos, que he podido ser orgullosa con un cartel, amo a mi hijo gay porque me siento orgullosa de él. Este testimonio y esta reflexión de esta persona, de esta señora que es líder de este grupo de Madres por la Diversidad, creo que pone un poquito el dedo en la llaga, digamos, ¿no? Y eso es un poquito lo que viene siendo Habla Perú Habla, el tocar los temas también más críticos. Porque este en particular me parece que es de mucha relevancia porque, claro, la sexualidad, el enamorarse de una persona, aparece como un tema de lo más íntimo, de lo más sentido, más producto de esto que en general le llamamos amor. Y sin embargo, hay una serie de instituciones políticas, sociales, culturales, la propia cultura parece restringirla, parece condicionarla, constreñirla, y tal es así que a un grupo que no encaja dentro de este patrón que impulsa la cultura, la política y las instituciones sociales, se queda como atrapado, y uno puede ahí notar el peso de esta maquinaria cultural, social, ¿no? Y lo restrictivo que viene siendo para muchos peruanos, para muchos seres humanos, ¿no? Y poder cuestionar eso, poder criticar ese punto, y desde ese punto expandir un poco esta cultura, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuenta esta señora? Claramente, vivencialmente, este proceso de expandir el alma para poder acogernos más entre todos y construir una mejor sociedad, ¿no? Entonces yo creo que con eso se aporta en este diálogo reflexivo, que es un diálogo reflexivo que su característica principal es eso, ser sensibles, empáticos con lo que las personas dicen, pero también esta posibilidad que nos da el programa de poder mirar desde puntos diferentes, ¿no? En el programa, como saben, somos tres hablantes, digamos, como nos llamamos, tres hablantes, pero digamos desde diferentes experiencias, ¿no? Desde la comunicación, desde el derecho, desde la historia y también desde la psicología, desde la psiquiatría, ¿no? Pero claro, también entramos desde la antropología, de la filosofía, y creo que el tratar de dar una mirada desde esa diversidad a temas complejos que tienen una expresión cotidiana, porque siempre tienen esta cosa de lo que estamos viviendo y sintiendo. O sea, a partir de ese elemento y seguir una reflexión, me parece que es un aporte, y yo me siento realmente orgulloso del programa, en particular, por ejemplo, y reflejado por lo que la señora madre representante de esta Asociación de Madres por la Diversidad ha expresado hace un instante. Y
Es una maravilla, de verdad, y es un privilegio, además de un honor, poder dirigirnos a la ciudadanía, a la peruanidad, los sábados en la noche y reflexionar con ella y con ellos sobre los problemas que nosotros consideramos que son fundamentales. Decía Edgar Morán que la única manera de lograr cambiar la realidad era partir de su entendimiento, de su comprensión, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo que a veces no necesariamente el propio sistema educativo lo está llevando adelante, que es hacer una reflexión que nos lleve a la comprensión de lo que ocurre en la realidad. También Habla Perú Habla dialoga con sus oyentes y con la peruanidad a través de encuestas con las que nos acercamos a ellos y preguntamos cosas, como la que acabamos de preguntar y que vamos a emitir en este momento. La pregunta es, ¿cuál sería tu mayor deseo para el 2023? Y nuestra producción salió a las calles a hacer esa consulta. Aquí son los resultados. Poder ya de una vez poder acabar la carrera, ¿sabes? Y darle ese cartoncito a mi mamá, ¿no? Que tanto espera. Y bueno, personalmente yo espero para el año 2023 que siga teniendo trabajo, que también viajar. Espero viajar mucho. Bueno, la estabilidad laboral, ¿no? Para toda la gente de acá del Perú. Dar muy buena educación a mis nietos, ¿no? En todo lo que yo pueda, estoy ahí apuntalando para que mis nietos sean buenos profesionales, buenas personas en este país, bien educados, buenos principios. Y bueno, esa es mi expectativa, eso apunto, ¿no? Que la situación en el país mejore para todos, porque si hay trabajo, hay desarrollo, mejora la economía, mejora la situación para todo el país, ¿no? Y eso es lo que creo que todos los peruanos queremos. Terminar ya la carrera, culminarla. Y también como persona, desarrollarme también como músico, ¿no? Uy, tengo Bueno, salud. Ese es mi mayor salud. Podrás tener plata, podrás tener pero si no tienes salud, prefiero vivir en una choza pero con salud. Soy el hombre más rico de la tierra. Con mi esposa, ¿no? Los dos juntos. Logramos sacar a nuestros hijos adelante. Ya, tengo mis 3 hijos profesionales. Y uno sabe la tranquilidad que da a un padre cuando tú ves que tus hijos se ganan la vida. Muy interesante, ¿no? Muy interesante la encuesta y cómo se van encardinando estos deseos y estas aspiraciones que muchas veces engloban, pues, las ilusiones familiares, ¿no? Por ejemplo, reflejada en ese cartón, ¿no? La idea del cartón en términos de orgullo familiar, ¿no? Y eso es algo que yo creo que está muy conectado con lo que nos decía Rolando Arellano, ¿no? O sea, esta idea de progreso, yo me esfuerzo, me saco la mugre, pero mis nietos van a ser profesionales, ¿no? Ellos van a ir a la universidad. Eso es parte, digamos, de una idiosincrasia gestada a partir de las migraciones, a partir de la movilidad social, que no siempre fue un asunto, digamos, de lógicas individuales, sino de violencia política, lógicas desintegradoras, ¿no? Gobiernos, digamos, que generaron crisis acendradas, ¿no? Y luego también el viaje, ¿no? Como experiencia personal. Esta idea del viaje, ¿no? El viaje en lógica respiratoria, ¿no? Entonces, el viaje, inhalas, exhalas y luego regresas para seguir funcionando, ¿no? Esta idea del viaje también es muy presente. Bueno, el trabajo, ¿no? El trabajo como una constante, en términos de lo que hay que hacer por los hijos, por la familia, por el país. Y ahí entra lo de los nietos, pues, ¿no? El abuelo hablando de los nietos y proyectándose en términos de sentirse parte de esos logros, sentir que está contribuyendo, sentir, pues, que es parte de la familia, parte importante, un sostén en la proyección con los nietos, ¿no? La economía como elemento articulador de las preocupaciones, ¿no? De las heroicidades y también de los desatinos, ¿no? Entonces lo de la economía es un asunto importantísimo. Y luego, bueno, también la música, ¿no? Que la música siempre está, ¿no? Mi vida, por ejemplo, no podría ser la que es sin la música. Yo suscribo plenamente a ese encuestado que hablaba de la música.
Y finalmente un asunto con la salud, ¿no? Y además la salud en un contexto de pandemia, de coronacrisis, de una serie de cosas que caracterizan, yo diría, un viraje fundamental en relación a cómo vivenciamos la salud. O sea, ese valor salud, yo diría que hoy es algo cualitativamente distinto a lo que pensábamos hace 10 o 20 años, ¿no? Justamente por el impacto de la pandemia. ¿No te parece, Humberto? Sí, de hecho, el resumen que has hecho, el ponerlo todos los comentarios como en una sábana, ¿no? Nos permite ver esta visión que hay de los peruanos. O sea, sí, somos un país que tiene una visión de crecimiento, de desarrollo, un país que sabe que tiene que trabajar, que sabe que tiene que estudiar, que se compromete con las generaciones venideras, que sabe que tiene que articular su vida de sacrificio, pero también darse esta pausa. Me gustó mucho esta idea de los viajes respiratorios que plantea Marco, ¿no? Porque creo que sí, eso es lo que queremos los peruanos, ¿no? Y claro, para eso lo que pide y pedimos es un poquito de inestabilidad. O sea, ya hay que dejarse de vainas, ¿no? O sea, está bien que las luchas por el poder, el micropoder, pero cuando uno está en una posición un poquito más alta, debe dejarse de cosas ya. Y hay que pensar un poquito más por un país que trabaja, que se esfuerza, pero que clama por algo de estabilidad, ¿no? Entonces me pareció realmente genial. Esto creo regresamos con la última parte del programa. Soy Augusto desde Tarma. Para este año 2023, mi deseo es poner mi mejor esfuerzo en la labor encomendada, crecer en este trabajo que tanto nos emociona y que nunca perdamos la esperanza. Bien, hemos llegado al final del programa final del año 2022 de Habla Perú Habla, ¿no? Nos ha tocado cerrar este año y cerrar con la programación y haciendo un balance realmente de lo que es Habla Perú Habla, del aporte que tiene Habla Perú Habla para la sociedad. Modesto, por cierto, muy modesto, pero en una dirección en la que creo que debemos trabajar más peruanos, ¿no? Y es eso, de buscar este espacio de integración, este espacio de articulación, este espacio de reflexión, de pasar de lo cotidiano, de lo que sentimos, de lo que vivimos, ¿no? Pasar a comprender qué está pasando y comprender las posibilidades, comprender las limitaciones también de nuestra cultura. Una cultura no es algo estático, una cultura va desarrollando, se va adaptando a las realidades y también va direccionando un desarrollo. Por tanto, trabajar la cultura me parece que es fundamental, pero trabajarla la cultura desde diferentes ángulos. Y acá eso, intentamos trabajar la cultura desde la comunicación, desde la historia, desde el derecho, desde la mente, ¿no? Y lo venimos haciendo, en un trabajo coordinado, inteligente, estratégico, por nuestra productora. Y yo ahora quiero agradecer a Milagros Añí. Milagros es la que hace posible y, digamos, Milagros ha interpretado con nosotros el sentido de este programa, ¿no? Y poder para cada semana encontrar un tema que es el hilo de la madeja y cómo ella lo va produciendo, digamos, con invitados que realmente son muy importantes, los invitados, porque son invitados que tienen la experiencia, unos más experiencia, otros más teoría, pero que se puede dar un diálogo generalmente enriquecedor, ¿no? Y luego con las encuestas también. Entonces, agradecer a Milagros en esta oportunidad
porque ella está con nosotros permanentemente en este esfuerzo, en este intento de ir construyendo una cultura que nos haga más integrados, más juntos y con más horizonte a los peruanos. Bueno, ¿qué puedo decir después de Humberto? Puedo decir, esto es el adiós, esto es el final, pero solo de este año, ¿eh? Porque regresamos el próximo. Y además, siempre compartiendo esta lógica, ¿no?, de agradecimiento a nuestra producción, encabezada por nuestra comandante en jefe, ¿no?, Milagros Añí, ¿no? Echa pa'lante, comandante, echa pa'lante. Porque en realidad ahí está Ray, ahí está Yanela, ahí está también Marco Manchego, Jordi, que realmente en cada espacio de lo que se necesita para llegar a sacar adelante nuestros programas son un aporte fundamental. Yo solo quisiera decir que me corrijo respecto a lo que dije al inicio, y Humberto tenía toda la razón. El programa que en realidad, en mi caso, me emocionó más, me generó más elementos, digamos, de conexión, fue ese programa que hicimos en el mes de agosto, que bien recordó Humberto, sobre Huamachuco. Huamachuco me emocionó. Huamachuco me dio muchos elementos en términos de historia y perspectiva. Y creo que Huamachuco confirma que estaba predestinado para una experiencia de peruanidad, porque eso es Habla Perú Habla. Y lo dejo ahí para que Hugo Aguirre cierre con broche de oro. Me toca cerrar. Bueno, quiero comentar un par de cosas relacionadas con una de las innovaciones recientes en Habla Perú Habla. Y es que esta innovación vinculada con las encuestas, con la voz de la calle, con nuestros peruanos contestando a las preguntas que la producción plantea, ha enriquecido profundamente el programa, nos ha dado muchas telas para cortar, muchas puntas de madeja para jalar en cada uno de los programas, y espero que en los programas futuros siga siendo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy que hemos visto el fin de año y los peruanos como tema fundamental, han saltado algunas cosas que nosotros a través de las encuestas podemos leer entre líneas. Y es que está amor, que nuestras encuestas siempre reclaman estabilidad, seguridad, economía saneada, trabajo, y coronan siempre con una cuestión que mencionó Marco. Entonces, la lectura en profundidad de las declaraciones de nuestros entrevistados y de nuestros encuestados siempre nos da la clave de una cuestión que tiene que ver con la relación entre lo peruano y lo afectivo, o también la falta de amor, que muchas veces son las que explican el egoísmo, la fragmentación, la separación, el rechazo, el racismo, que ha sido también profundamente tratado en los programas de Habla Perú Habla del 2022. El 2023 yo espero no solamente que repliquemos algunas temáticas que hemos venido tratando hasta ahora, probablemente con algunos invitados que nos gustaría volver a tener, sino que Habla Perú Habla empiece a fijarse en asuntos vinculados con lo moral, lo ético, lo estético, que van a permitir entender mejor las peruanidades contemporáneas. Creo que es por ahí donde debiéramos ir. ¿Cómo es que los jóvenes encaran la peruanidad? ¿Cuál es la perspectiva de futuro que tenemos para seguir hablando de nosotros? ¿Es la tendencia nacionalista del mundo actual una que puede tener una visión virtuosa o puede tener una visión fragmentaria que nos separe del territorio, por ejemplo? Eso creo que podría venir para el 2023 y es una invocación temática, pero que termine en una invocación de audiencias, porque nosotros queremos que ustedes sigan siendo fieles a Habla Perú Habla, como nosotros lo somos a sus expectativas como oyentes y también como encuestados y participantes de nuestro programa. Feliz 2023, que lo que venga sea siempre mejor que lo que hay en este momento para el Perú, para ustedes y para nosotros en Habla Perú Habla. Hasta entonces, el próximo programa, sábado 7 de la noche, Radio Nacional. Abrazos. Y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Feliz 2023. Feliz año nuevo.